Hola, muy buenos días, compañeros. Licenciado Jimmy Benavides. La mañana de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad respiratoria, conocida ya por muchos y nueva para otros. Vamos a hablar sobre el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Como sus siglas lo indican, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, caracterizada por una serie de enfermedades, entre las más principales, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Acá tenemos un recuadro, como se refiere a lo que es la bronquitis crónica: inflamación, exceso de mucosidad. Entonces, como vemos aquí, los bronquios, hay una inflamación de las paredes, como lo ven, acá hay un bronquio sano y un bronquio enfermo. Igualmente acá en lo que es el enfisema pulmonar tenemos los alvéolos sanos y las membranas alveolares dañadas. Entonces aquí nos está refiriendo y nos está mostrando qué daño ocurre en cada una de las enfermedades. Y estas dos son las más caracterizadas. ¿Por qué? Porque estas son las que van a desencadenar una EPOC más adelante, probablemente, si es que no se llega a tratar o no se llega a diagnosticar a tiempo. ¿Cuáles son sus principales factores de riesgo? Sus principales factores de riesgo del EPOC están principalmente asociados al fumar, al consumo del tabaco. Este es el principal factor que produce el EPOC, acompañado de lo que es el humo de la leña. Adicional a esto, a las personas quienes trabajan y quienes están expuestos a polvos, sustancias que irritan o inflaman continuamente las vías respiratorias. En la parte de lo que corresponde al humo de la leña, también tenemos a las amas de casa que cocinan, que prenden su fogata para entrar en calor o cocinar sus alimentos. Estas personas van a ser factores importantes porque ellos van en un futuro posiblemente a desarrollar lo que es una EPOC, ya sea una bronquitis crónica, un enfisema pulmonar, que posterior a eso se desarrollará una EPOC. Aparte de eso, también hay otros factores que son de menor incidencia, también como la genética, la predisposición ambiental. Entonces, pero entre las más principales son aquellas que acabamos de mencionar. Signos y síntomas. En los signos y los síntomas de lo que se refiere a la EPOC, vamos a tener tos, dolor de pecho, falta de aire, expectoración con flema, sibilancia o silbido en las partes de los pulmones y caquexia. Caquexia, como vemos aquí, pérdida en el volumen del tono muscular y pérdida excesiva del peso. Entonces, esos son signos y síntomas que se van a presentar en lo que es un paciente que probablemente pueda tener EPOC. ¿Cómo se detecta? Esta parte es importante. En la parte de la detención tendremos dos partes. Dividámosla de la siguiente manera: en la parte clínica y en la parte médica. En la parte clínica vamos a tener que esto será en base a los factores de riesgo sumado a los signos y los síntomas. Anteriormente ya vimos los que son los factores de riesgo y los signos y los síntomas. Esto se refiere a que aquel paciente que se presenta a la consulta ya con los signos y los síntomas que ya mencionamos, posterior a eso vamos a realizar una pequeña entrevista, lo cual nos va a ayudar a conocer cuáles son los factores de riesgo que, asociados a sus signos y sus síntomas, pueden estar ocasionando el problema que tiene. Quizás tenga una falta de aire, quizás tenga de pronto una expectoración con flema. Y aparte de eso, en la entrevista nos comenta el paciente que es un fumador de hace 7 años, que es pasivo, que ha dejado el cigarro
y que sumado a esto trabajó en la industria del acero y que estuvo expuesto a varios vapores y humos que en ocasiones inflamaron las vías respiratorias de él. Entonces vamos a ver y a determinar que nos lleva y nos conduce a un diagnóstico directamente del EPOC. Como ya lo dije, ya sea una bronquitis crónica o un enfisema pulmonar. Entonces el diagnóstico ya nos lleva directamente a pensar en un EPOC, perdón. Entonces eso es lo que se refiere en lo que es en base a los factores de riesgo sumado a los signos y síntomas del paciente. En segundo plano tenemos la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Estamos viendo la imagen pequeña que tenemos aquí. Es este pequeño aparatito. ¿En qué consiste la espirometría? Es una prueba diagnóstica que nos ayuda al conocimiento de la ventilación pulmonar. Se engloba dentro de las llamadas pruebas de función pulmonar. Estas son, o sea, ¿qué se refiere? Que este pequeño aparatito nos va a ayudar a saber en qué condición o qué funcionalidad está teniendo el pulmón. Porque si estamos observando que el paciente está con una falta de aire, entonces estamos viendo que los pulmones no están trabajando como deben. Entonces este aparatito, esta espirometría nos va a ayudar a detectar la funcionalidad del pulmón. Entonces estas son dos formas de detectar a lo que se refiere al EPOC. Sumado a esto, claro que hay lo que es pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, rayos X de tórax. En lo que se refiere a pruebas de laboratorio, recomiendo y se recomienda una prueba de una biometría, una gasometría, para poder saber y conocer el nivel de oxigenación que tenemos en la sangre. Porque como sabemos que el paciente estuvo con la falta de aire, sabemos que de pronto el oxígeno que le faltó, la sangre no se oxigenó bien y de pronto vayamos a tener más complicaciones. Entonces, estas son unas pequeñas pruebas rápidas de laboratorio que se lo puede realizar. Igualmente en lo que se engloba lo que son los exámenes radiológicos, tenemos lo que ya mencioné, las rayos X de tórax. En otros casos es necesario realizar una tomografía, a veces contrastada, para mayores ya diagnósticos que en verdad necesiten, porque la mayoría de estos diagnósticos ya, como le digo, con los factores de riesgo y los signos, entonces, y la espirometría ya es fácil detectarlo y rápido, entonces, y en su mayoría se detecta en lo que es el primer nivel en centros de salud. En lo que se refiere a la anamnesis posible de un paciente con EPOC, aquí tenemos dos ejemplos. Rápidamente les voy a leer para que más o menos veamos cómo se desarrolla o puede ser un paciente con EPOC. Un hombre de 66 años de edad con antecedentes de tabaquismo de un paquete de cigarros por día durante los últimos 47 años se presenta con disnea, tos crónica y producción de esputo amarillento en los últimos 2 años. En la exploración física, el paciente presenta caquexia y dificultad respiratoria moderada, especialmente después de caminar hacia la sala del examen y respirar con los labios fruncidos. Las venas del cuello están levemente dilatadas y el examen del pulmón se revela tórax en el túnel y escasa entrada de aire bilateralmente, con sibilancia moderada en la inspiración y expiración. La exploración del corazón y abdomen se encuentran dentro de los límites normales. Se encuentra a un paciente masculino, en el caso de una mujer de 56 años de edad con antecedentes de tabaquismo, se presenta ante su médico, atención primaria con disnea y tos durante varios días. Los síntomas comenzarán 3 días antes de la visita con rinorrea, expectoración por la nariz. Paciente relata tos productiva crónica diurna con esputo blanco, que aumentó en los últimos 2 días.
ya había tenido episodios similares cada invierno durante los últimos 4 años. Había fumado 1 o 2 paquetes de cigarrillos al día durante 40 años y seguía fumando. Niega la presencia de hemostitis, escalofríos moderados o pérdida de peso y no sintió alivio alguno en la preparación de venta libre para la tos. Entonces estos son unas pequeñas anamnesis de unos pacientes que posiblemente después se les diagnosticó con EPOC. Es más o menos como un paciente llega a la sala de emergencia o como les dije, la mayoría de estos casos son detectados en lo que es la atención primaria. Entonces más o menos esto va a ser una pequeña anamnesis de cómo va a llegar y cómo es un paciente que llega con posible EPOC. En el tratamiento tenemos dos partes importantes y centrales. Una en lo que es el tratamiento clínico y la otra en lo que es el tratamiento farmacológico. En el tratamiento clínico es recomendable que el paciente deje y suspenda totalmente el consumo del tabaco. Esto es importante en el paciente porque, como ya hablamos y como ya dijimos, el tabaco es un factor principal de lo que es para que produzca el EPOC. Eso en lo que es la parte clínica. Otro aspecto importante, dejar de exponerse al humo de la leña o a los vapores o partículas que inflamen continuamente las vías respiratorias. O sea, aquí no estamos aconsejando que si de pronto tu trabajo te expones a este tipo de sustancias, tú vayas a renunciar de tu trabajo, ¿no? Pero lo que sí es recomendable de que trates tú en lo personal de tratar de cuidarte, de tratar de implementarte tú mismo prendas de protecciones adecuadas que traten de bajar y traten de frenar un poco lo que es este contacto directo que estás teniendo con este tipo de cosas que están inflamando tus vías respiratorias. En lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a utilizar fármacos llamados como broncodilatadores. Los broncodilatadores, como de conocimiento, tenemos que se dividen en 3. Agonistas beta, anticolinérgicos, tiofilinas, esteroideos o corticoides. Entre los más conocidos en estos fármacos tenemos el salbutamol y el ipatropio. Otro de los tratamientos también tenemos lo que es en la parte de cirugía, tenemos la bullectomía. ¿En qué consiste la bullectomía? Es en la extirpación de este tipo de bolsitas de aire que se producen en la parte del tejido que recubre el órgano, o sea, el pulmón. Entonces estas bolitas se van a hacer en la parte de la pielcita que recubre el pulmón. Entonces estas se operan, esto es lo que se lo conoce como bullectomía. Y por otra parte del tratamiento tenemos la oxigenoterapia, que se le aplica a la mayoría de pacientes, unos con mayor flujo, otros con eso, ya depende de lo que recete el médico o cómo se presenten los síntomas. En lo que nos referimos a lo que es cuidados sanitarios con enfoque enfermería, tenemos que realizar lo que es un diagnóstico de enfermería. ¿A qué nos referimos con diagnósticos de enfermería? A los problemas o a las complicaciones que pueden tener el paciente. ¿Y dónde vamos a saber a dónde vamos a encontrar esos problemas? En la valoración de enfermería. Ahí vamos a encontrar, y entonces basado a esos problemas nosotros vamos a realizar nuestro plan de cuidado, nuestras actividades como enfermería o como enfermeros. Estas son la lista de diagnósticos, como podemos ver. A continuación les voy a dar lo que es las actividades de enfermería en cada uno de estos diagnósticos. En lo que se refiere a limpieza ineficaz de las vías aéreas, colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación, eliminar las secreciones fomentando la tos o mediante succión,
Enseñar al paciente a utilizar inhaladores prescritos si es el caso. Administrar tratamientos con aerosol si está indicado. Administrar aire u oxígeno humidificados según corresponde. Estas actividades nosotros vamos a realizar dentro de lo que se refiere a la limpieza ineficaz de las vías aéreas. En el deterioro y intercambio de gases tenemos eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales según corresponde. Preparación del equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado. Controlar la eficacia de la oxigenoterapia, pulsímetro, gasometría arterial, uno de los exámenes que recomendamos anteriormente, según corresponda. Observar la ansiedad del paciente relacionada con la necesidad de oxigenoterapia. Estas son otras actividades dentro de lo que corresponde al deterioro y intercambio de gases. En el riesgo de caídas, ¿cómo no vamos a tener en cuenta lo que es el riesgo de caídas? Un paciente que presenta lo que es disnea, lo que es dificultad respiratoria. Entonces, un paciente con estos en cualquier momento se nos puede caer o se nos puede desplomar. De pronto puede estar sentado en el filo de la cama y comienza a tener, como ya les dije, el disnea, lo que es la pérdida ¿cómo es? Entonces, se nos cae. Entonces, aquí también he planteado unas actividades de enfermería, un plan de cuidado. Bloquear las ruedas de las sillas, camas o camillas en la transferencia del paciente. Transferencia quiere decir en la movilización del paciente, no nos referimos a lo que es transferir de un lugar a otro, de casa de salud. Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse si lo precisa. Aconsejar al paciente de que diga, vea, usted no puede moverse solo, al momento que usted necesite algo, por favor, pida nuestra ayuda. A esto se refiere. Utilizar la técnica adecuada para colocar y levantar al paciente en la silla de ruedas, cama y baños. Esto ya se refiere a lo que es lo que son las técnicas de colocación, cama, silla de ruedas, cama. Entonces, esto ya lo vemos. Entonces, estas son actividades que lo que van encaminadas a lo que es a corregir o a disminuir el riesgo de caídas. En lo que es a la fatiga, el paciente estos pacientes por lo general se fatigan con solamente caminar o solamente con hacer el mínimo esfuerzo, se fatigan. Entonces también vamos a tener unas actividades y un plan de cuidado a lo que se refiere a las fatigas, como son observar, registrar el esquema y número de horas de sueño del paciente. Es importante registrar si es que el paciente está durmiendo, si es que el paciente está descansando en la noche o si es que se complican los síntomas o se agravan los síntomas en la noche. Hay pacientes que en el día presentan sintomatología elevada y en las noches como que los síntomas bajan, ceden. Entonces, esto se refiere a lo que es observar, registrar e informar. Ayudar al paciente a priorizar las actividades para adaptar los niveles de energía. Ayudar al paciente a priorizar, saber decirle, a ver, de pronto, paciente, por ejemplo, Paul, usted solamente se va a levantar para lo que usted más necesita. Ir al baño, lavarse la boca. Si se va a sentarse en el filito de la cama solamente para alimentarse. En fin, aconsejar al paciente de que no se esté caminando, no esté saliendo de pronto a caminar en los pasillos, entonces porque él en cualquier momento puede cansarse y perder el equilibrio y desplomarse. Evitar realizar actividades de cuidado durante los periodos de descansos programados. Que nos está aconsejando que estos pacientes, si es que los vemos que están durmiendo, si es que de pronto llegamos en un momento en el que nosotros tenemos planeado hacer una terapia de distracción y llegamos y vemos que el paciente está dormido, pues no vamos a ese ratito a decirle, levántese, vamos a su actividad diaria. Entonces, tratar de no interrumpir estos periodos de descanso de ellos, porque son los que ellos más aprovechan para descansar. Ayudar en las actividades físicas normales, deambulación, traslados, cambios posturales y cuidados personales, si resulta necesario. Hay pacientes que lo van a necesitar y hay pacientes que no los van a necesitar. Siempre nosotros tenemos que estar atentos
en tratar de detectar qué pacientes van a necesitar y qué pacientes no van a necesitar este tipo de cuidados. Unos pacientes van a necesitar el cuidado de un acompañante, como ya lo vamos a ver más adelante, porque también tenemos unas actividades y unos planes de cuidados referente a ese tipo en ese tipo de pacientes, en ese tipo de aspectos. Continuamos. Intolerancia a la actividad. Muchos de estos pacientes se ponen histéricos, se ponen molestosos, se ponen enojados del mismo hecho de estar en un hospital, de estar de pronto, a veces son adultos mayores, que la mayoría de ellos no entienden y no hay forma de poderle hacer entender de que están ahí en el hospital es porque lo necesitan. Muchos de ellos se arrancan las vías, entonces aquí también hay actividades y planes para tratar de disminuir o tratar de corregir este tipo de problemas en estos pacientes. Animar al individuo a empezar o continuar el ejercicio. Si de pronto el paciente estuvo asistiendo de pronto a bailoterapias o a caminatas, incentivarle de que lo siga haciendo, de que siga visitando este tipo de bailoterapias. Hay de pronto hay programas para los adultos mayores de programas para que ellos se ejerciten, y entonces si es que de pronto estos adultos mayores estuvieron asistiendo ahí y dejaron de hacerlo, incentivar, y si es que no lo han hecho, pues incentivar que lo hagan, tratar de llevarlos, porque eso les va a servir bastante. Ayudar al individuo a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus necesidades, como ya lo dijimos, asistir a estos lugares de ejercitación, de distracción. Explorar los obstáculos para el ejercicio. Vamos a ver qué ejercicios ellos pueden realizar y qué ejercicios no pueden realizar, porque diferentes pacientes van a tener diferentes problemas, entonces cada uno va a tener posibilidades de realizar ciertos ejercicios y otros no. En el deterioro de la ambulación se refiere a que el paciente va perdiendo el poder moverse por sí solo, el poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces también tenemos actividades como por ejemplo aconsejar al paciente que use un calzado adecuado en el caso en el que pueda deambular, facilite deambulación, de pronto tenemos esas pantuflas que son las más utilizadas y que evite lesiones, de pronto él vaya a estar caminando, se vaya a resbalar, se vaya a caer, entonces por eso esto es bueno que nosotros aconsejemos al paciente, ayudar al paciente en el traslado cuando sea necesario, enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta durante el proceso de traslado. De pronto, si nosotros estamos trasladando al paciente en silla de ruedas, darle indicaciones de que debe ir sentado recto, espalda pegada atrás, con las manos arriba, no en las llantas, porque de pronto nosotros vemos que la manito de él está cayéndose y de pronto se atasca ahí y lo lastimamos. Entonces, darles explicaciones necesarias a estos pacientes, porque a veces pensamos que porque son adultos no lo necesitan, pero sabemos de que el adulto mayor vuelve al inicio, es como un niño, entonces toca igual aconsejarlos, dependiendo también qué paciente y qué condición sea. Riesgo del cansancio del rol del cuidador. Esto es importante, porque la mayoría de los pacientes con EPOC van a necesitar de un cuidador al lado. ¿Por qué? No porque de pronto el enfermero no vaya a poder realizar las actividades, sino porque sabemos que en diferentes casas de salud, esto más se refiere de pronto al paciente enfocar bueno, aquí me he enfocado directamente al paciente que esté hospitalizado o que de pronto esté en su casa. Entonces, no hay ningún problema, porque van enfocadas a los dos tipos. Entonces, uno de los primeros planes de actividades es realizar afirmaciones positivas sobre los esfuerzos del cuidador. Si de pronto nosotros como personal de salud encontramos que vamos al cuarto y vemos que el familiar o el acompañante está tratando de acomodarlo de mejor manera o tratar de peinarlo, entonces nosotros incentivar, felicitar, decirle bien, mi señorito, ¿cómo le va eso? Eso es bueno, de que usted le ayude a su familiar, tratar de incluirlos en las actividades de enfermería. Y más que todo, no solamente por evitarnos a nosotros el trabajo, sino porque a veces nosotros estamos a cargo de muchos pacientes y es bueno este tipo de ayudas, al menos más que todo porque uno como familiar siempre prefiere que el familiar mismo le ayude a hacer ciertas actividades
que otra persona desconoce. Entonces, aquí en el riesgo del cansancio del cuidador me he basado en los siguientes planes. Realizar afirmaciones positivas, como ya lo dijimos, enseñar al cuidador la terapia del paciente de acuerdo con las preferencias de este. Entonces, lo que se refiere es enseñar al cuidador la terapia del paciente, enseñarle qué es lo que el paciente se le está tratando, cómo se le está haciendo y cómo se lo está llevando a cabo, informarle de cómo a él le gusta que le den la alimentación, cómo a él le gusta que le den la medicación. Pequeños tips para que él pueda ganarse la voluntad en sí forma del paciente o tratar de llegar al familiar, porque hay también diversos pacientes que son conflictivos, no sería la palabra, sino un poquito complicados. Enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del paciente. Aquí está siempre capacitar, siempre educar al familiar, tratar de enseñarle eso, tener que subir las barandas de la cama es importante porque el adulto mayor siempre va a estar en movimiento, el paciente siempre va a estar y de pronto se nos vaya a caer. Entonces, siempre educarle al paciente, decirle, mamá, de pronto no dejemos estas cosas aquí, o mamá, de pronto no dejemos estas cosas por acá, siempre es importante, o de pronto, mamá, estas cosas, estos desechos van aquí, no van acá, por tal razón, no hacerlo de una mala forma, de una mala actitud. Dice, animar al cuidador durante los momentos difíciles del paciente. Hay momentos en el que el familiar se encuentra devastado porque de pronto estos pacientes ya comienzan a pasar una etapa de dificultad porque el familiar de pronto sepa que va a morir o de pronto lo único que estén esperando es que muera. Entonces siempre vamos a tener que apoyarle ahí, decirle, vamos, Iván, animémonos, anímelo a su familiar, esto va a mejorar, esto vamos a salir adelante. Cualquier palabra de ánimo es importante, siempre es bueno tener esa interacción con el paciente o con el familiar del paciente. No solamente cumplir con el rol de enfermería y salir. A veces ni llegamos, no sabemos ni el nombre del paciente que tenemos ahí, a veces lleva 15 días. Entonces, a esto es lo que es más en lo que se refiere. Apoyar al cuidador y establecer límites y a cuidar de sí mismo. Hay a veces familiares que se desviven por cuidar a su familiar, ya sea porque sea su papá, su hijo, pero a veces esta persona comienza a descuidar su propia salud por tratar de cuidar la salud de una persona que de pronto ya no se va a curar o que de pronto a veces ni ella misma quiere cuidarse. Entonces, saber decirle de límites, que hasta dónde él puede llegar, hasta dónde no puede. Entonces, siempre tratar de ayudar a este tipo de personas que cuidan a estos pacientes. En el siguiente ámbito tenemos déficit del autocuidado en la alimentación. Lo que se refiere a la alimentación, ¿cuáles van a ser nuestras actividades? Abrir los alimentos empacados, de pronto de la parte de lo que es de alimentación, nos traen los empaquetados, a veces las manzanas, y esos paquetes les dificulta a los pacientes abrirlos. Entonces, siempre estar atento de que a veces estos pacientes prefieren no comer y no pedir ayuda para que les ayuden. Entonces, es siempre importante coger, abrir el paquete, decirle, vea, don Paul, ¿cómo hace su manzana? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué no comió? Venga, y tratar de hacerle de que coma. Fijar la comida en la bandeja si es necesario, como al cortar la carne o pelar un huevo. Siempre es importante, a veces, como les digo, hay pacientes que prefieren no comer por no pedir ayuda. Entonces, aquí lo que es siempre en pacientes que de pronto sean conflictivos o que de pronto necesiten que la comida esté fija porque de pronto necesitan ellos cortar la carne. Entonces, esa es una actividad de nosotros también. Proporcionar los alimentos y bebidas preferidos según corresponda, colocar al paciente en una posición cómoda. Siempre tenemos que en la alimentación tener que esté el paciente en una posición cómoda, no se vaya a broncoaspirar, no vaya de pronto a regarle el jugo encima. Entonces, siempre estar pendiente de esto, darle las bebidas preferidas según corresponda. Si es que de pronto el paciente no puede tomar una bebida con azúcar, no le vamos a dar por más que quiera, por más de que nos lo pida. Entonces,
Eso es lo que se refiere a lo que es el déficit de autocuidado, porque estos pacientes van perdiendo el poder valerse por sí mismos. Entonces, esas son las actividades que van encaminadas a lo que se refiere a este diagnóstico. Tenemos el déficit del autocuidado en lo que se refiere a bañarse, colocar toallas, jabón, desodorantes, equipos afectados y demás accesorios necesarios a la cabecera del paciente o en el baño, que esté siempre cerca de él. Si es que el paciente se puede ir de pronto a bañar por él sí solo, de pronto dejarle la toalla cerca, que no vaya a tener que alzar mucho los brazos, que no vaya a tener que agacharse mucho, o si es que de pronto el paciente necesita que en sí lo bañe uno mismo, entonces tratar de siempre tener todo listo, todo equipado para no dejarlo al paciente de pronto solo, hasta ir a ver la toalla, de pronto el paciente se nos cae. Entonces en esto se refiere a todo lo que se refiere a lo que tener todo listo, todo el equipo preparado, facilitar al paciente que se cepille los dientes si es el caso. De pronto el paciente no puede cepillarse los dientes, sabemos que es un cuidado necesario, un cuidado que es muy importante. Entonces, si es que él no lo puede hacer, pues tranquilamente lo podemos nosotros ayudar al familiar, de pronto capacitarlo al familiar para que la próxima vez nos lo ayude él. Determinar la cantidad y tipo de ayuda necesitada. De pronto como ya le dije, de pronto si él necesita que lo bañen, pues toca bañarlo, de pronto se pide ayuda a los familiares, si es que depende del paciente como sea. Hay pacientes que son gorditos así como yo, entonces van a necesitar más ayuda de más pacientes, de más familiares. Entonces, esto es lo que se refiere a lo que es el déficit del autocuidado, lo que se refiere a lo que es bañarse, el aseo personal. En lo que se refiere al déficit del autocuidado, en lo que es vestirse, si ya vemos que él no puede bañarse, pues tampoco va a poder vestirse. Entonces, las actividades será disponer de prendas del paciente en una zona accesible. Si el paciente no puede moverse, entonces nos tocará a nosotros mismos vestirlo al paciente, dejarlo cómodo, estar disponible para ayudar en el vestir si es necesario. Siempre estar predispuesto a ayudar si vemos que el familiar está un solo familiar y está el paciente, siempre tratar de colaborarle, porque sabemos que si el trabajo se lo puede hacer entre dos es mucho mejor. El déficit de autocuidado en lo que es el uso del inodoro para personas que necesiten ir al baño, quitar la ropa esencial para permitir la eliminación, ayudar al paciente en el inodoro portátil, cuna de fractura, orinal o intervalos especificados. De pronto, si es que el paciente puede levantarse y puede ir al baño, pues ayudarle en la silla de rueda, trasladarlo, ayudarle a limpiar si es que de pronto el paciente no puede. Todas estas actividades van encaminadas en esta parte. Cambiar la ropa del paciente después de la eliminación. Si es que el paciente de pronto se manchó el pañal por ahí, entonces cambiarlo, tenerlo aseadito al paciente para evitar de pronto escaldaduras o de pronto cualquier otro tipo de complicaciones, como ya sabemos que son escaras y ese tipo de cosas. Tirar de la cadena, limpiar el utensilio de eliminación, el inodoro portátil, la cuña, controlar la integridad cutánea del paciente, lo que les decía, tratar de evitar lo que son los daños, lo que son los daños que se pueden realizar en la piel, por lo que dice aquí, integridad cutánea. En lo que se refiere es hasta las escaras y lo que ya les mencionaba. Eso es lo que se refiere, lo que yo he implementado mi plan de cuidados en los posibles problemas, en las posibles necesidades que pueda tener un paciente con EPOC, en los diferentes tipos de ámbito, en los diferentes tipos de edad. Entonces, espero que les haya gustado. Aquí vemos un poco de las bibliografías, espero que les haya gustado, les haya servido de poco. Si de pronto puedo responder alguna de sus dudas o el licenciado puede ayudarnos a despejar alguna otra duda que podamos tener, ustedes y yo estamos para aprender. Muchas gracias, compañeros, espero que les haya gustado, gracias por su tiempo, que Dios los bendiga.